Hola a todos y como siempre, esperando que la estén pasando bien, les doy la bienvenida a Innovación Jurídica. Como pueden ver en la pantalla, el tema de la clase de hoy corresponde a los derechos de la personalidad. Entonces iniciemos con esta clase. Y bien, los derechos de la personalidad son entendidos como aquellos derechos subjetivos, privados, absolutos y extrapatrimoniales que posee todo ser humano por el simple hecho de serlo, y que protegen la esencia de la personalidad y sus más importantes elementos o atributos, que pueden ser la vida, el honor, el nombre, la imagen, la intimidad de la vida privada, etc. Ahora vamos a hablar un poco sobre los antecedentes históricos de los derechos de la personalidad. Y bien, la existencia de la categoría especial de derechos de la personalidad realmente fue ignorada por el derecho romano, aun cuando podemos decir que para la fecha, para ese derecho, ya existían acciones que permitían obtener una protección civil de los elementos o atributos esenciales de la personalidad. Luego sería el cristianismo quien sentaría las bases ideológicas fundamentales de la teoría de los derechos de la personalidad, al proclamar de forma categórica la igualdad esencial de todos los hombres, de todos los seres humanos, la dignidad del hombre y en consecuencia la existencia de derechos comunes a todos los hombres derivados de su condición de tales, es decir, de su condición de ser simplemente seres humanos. Al final, esas ideas de igualdad y de dignidad del hombre fueron cristalizando en construcciones jurídicas a finales de la Edad Media y sobre todo a partir del Renacentismo, cuando fue necesario destacar la existencia de tales derechos frente a las exorbitancias de los poderes públicos. Una de esas teorías jurídicas de la época fue la de que todos los hombres tenían una potestad sobre sí mismos o un derecho sobre su propio cuerpo. Pero aunque esa idea tenía una mayor conexión con lo que actualmente conocemos como la teoría de los derechos de la personalidad, para aquella época la concepción que entonces tuvo mayor difusión fue la teoría de los derechos naturales o innatos de la Escuela del Derecho Natural del siglo XVII, que al final culminó en la doctrina política y revolucionaria de los derechos del hombre y del ciudadano. Luego, ya pasando el momento histórico de dicha escuela, los pandecistas y civilistas tomaron la idea fundamental y la introdujeron con otro enfoque que ya no sería político, sino jusprivatista. Hay que destacar que la elaboración doctrinal de los derechos de la personalidad es todavía muy imperfecta y verdaderamente existen grandes controversias, no solo acerca de la denominación, objeto, caracteres y contenido de los derechos de la personalidad, sino que incluso acerca de si es admisible la existencia de esa nueva categoría de derechos. El tratamiento legislativo de la materia es incipiente, es decir, apenas se empieza a manifestar aún en derechos muy modernos. Sin embargo, ya el Código Civil portugués, vigente expresamente, lo reconoce como una categoría especial de derechos y lo regula en cierta medida, siendo un referente importante entonces para esta clasificación de derechos. Ok, ahora vamos a pasar a hablar sobre la denominación de los derechos de la personalidad. Si bien es predominante la denominación derechos de la personalidad, hay que destacar que no han faltado propuestas para establecer otros nombres, para establecer otras denominaciones. Y entre ellas nos podemos encontrar con propuestas tales como derechos esenciales o fundamentales de la persona, también derechos sobre la propia persona, la cual es una denominación que presupone la idea de que el objeto de tales derechos es la propia persona que es titular de ellos. Otra denominación es derechos individuales, nombre aplicable a muchos otros derechos. También tenemos derechos personales o derechos de Estado, término que adolece del mismo efecto. Y derechos personalísimos, expresión que también se usa frecuentemente en otros sentidos. Esas serían otras propuestas para darle nombre o denominar lo que hoy conocemos como derechos de la personalidad. Sin embargo, como ya había dicho, hoy es predominante la categoría, la denominación de derechos de la personalidad. Bien, pasamos al siguiente punto referente al objeto de los derechos de la personalidad. Y para estudiar este punto es necesario pasarnos por ciertas teorías, iniciando entonces con la teoría del derecho sobre la propia persona, la cual establece que la principal discusión sobre el objeto del derecho de la personalidad versa acerca de si tales derechos pueden considerarse como derechos del sujeto sobre su propia persona, como afirmaban antiguos tratadistas del siglo XVII y repiten autores posteriores. Bien, la objeción fundamental que se hace
a la concepción señalada es que conduce a confundir al sujeto y el objeto del derecho. La propia persona sería sujeto y objeto de los derechos de la personalidad. Pero hay que destacar que a su vez se han ensayado varias réplicas a esa objeción fundamental, estableciendo primero, unos autores dicen y afirman que no existe tal confusión porque los derechos de la personalidad son derechos sin sujeto, concepción que ha sido rechazada por Luis Aguilar Gorrondona. Segundo, otros afirman que el objeto de los derechos de la personalidad no están en la propia persona, sino en los demás, en el sentido de que los demás están obligados a respetar los bienes correspondientes de una persona determinada, ya sea la vida, el honor, etc. De modo que estos no son sino los términos de referencia de una obligación negativa, es decir, de una obligación de no hacer que incumbe a la generalidad de las personas de no atentar contra la vida, contra el honor, etcétera, de los demás. Es importante destacar que los partidarios de esta opinión en realidad abandonan la tesis de que el objeto de los derechos de la personalidad es la propia persona. Por otra parte, tenemos terceros autores que destacan que la confusión no existe porque el sujeto de los derechos de la personalidad es el hombre considerado como unidad física y moral, es decir, con todas sus facultades que lo componen como hombre, mientras que el objeto de cada uno de los derechos de la personalidad es una manifestación determinada de la personalidad, bien sea física o moral, es decir, un aspecto particular de la entidad que conocemos como hombre, sea la vida, sea su honor, sea su nombre, sea su imagen, etc. Así pues, según estos últimos autores, el sujeto de tales derechos sería el hombre completo, el hombre considerado en su totalidad, y el objeto del derecho, el objeto de este tipo de derechos sería manifestaciones particulares del mismo hombre. Bien, terminada la discusión sobre la teoría de los derechos sobre la propia persona, pasamos a estudiar unas teorías más recientes de los autores Cupis y Messineo. Por su parte, Cupis destaca que los derechos de la personalidad no tienen por objeto la propia persona, sino los modos de ser, físicos o morales, de la persona. Por otra parte, Messineo afirma que los derechos de la personalidad generalmente tienen por objeto atributos esenciales de la personalidad cuyo uso y apropiación se asegura al sujeto, por ejemplo la vida. Dentro de este caso general caben destacar dos variantes. Unas veces el objeto de los derechos de la personalidad es uno de los señalados atributos al cual conceptualmente se lo considera como separado de la personalidad del sujeto, por ejemplo la vida. Otras veces, en cambio, el objeto del derecho es una objetivación de uno de esos atributos. Por ejemplo, el nombre no es sino una objetivación de la identidad, siendo entonces que para Messineo el objeto de la personalidad son aquellos atributos esenciales de la personalidad cuyo uso y apropiación se le aseguran al sujeto. Bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre la naturaleza de la tutela jurídica de los derechos de la personalidad. Este es un punto que vamos a tomarnos con calma y detenimiento. En primer lugar, hay que establecer que nadie niega que los bienes a que se refieren los derechos de la personalidad están protegidos por el derecho objetivo, pero lo que se discute es si esa protección consiste en haber concedido a la persona verdaderos derechos subjetivos sobre tales bienes. En efecto, algunos autores señalan que los llamados derechos a la vida, a la integridad corporal, al honor, etc., no confieren al sujeto ninguna facultad específica, es decir, no hay nada que estos puedan hacer o no hacer, nada que dependa de su voluntad verdaderamente. De modo que el derecho subjetivo no aparece sino cuando alguien lesiona esos bienes jurídicos, momento en el cual el sujeto sí tiene facultades conferidas por la ley. Pero aún entonces el derecho no se manifiesta como derecho de tales bienes, como derecho a tales bienes, no confiere facultades al sujeto sobre el bien lesionado, sino como derecho a obtener la condena penal del ofensor o la condena del mismo al pago de indemnización de daños y perjuicios. Es decir, esta crítica se fundamenta en que los derechos subjetivos son facultades de hacer, de no hacer, de exigir. Entonces, si los derechos de la personalidad son derechos subjetivos, yo debería poder hacer, exigir o no hacer, disponer
de los derechos, de mi derecho a la vida, de mi derecho a la integridad corporal, de mi derecho al honor. Pero verdaderamente, cuando hablamos de este tipo de derechos, no pareciera que mi voluntad tuviera algún tipo de relevancia sobre estos derechos. Mi voluntad no puede de ninguna forma constituir, modificar o extinguir alguno de estos derechos. Y solo cuando alguien los lesiona podría yo exigir la reparación de estos daños. Pero más allá de toda esta discusión, en general, en la actualidad va prevaleciendo la idea de que los derechos de la personalidad son verdaderos derechos subjetivos y que sí pueden conferir a su titular facultades en relación con los respectivos bienes y, en todo caso, distintas a las acciones penales y de la indemnización civil de daños y perjuicios. Así que hoy por hoy se sigue entendiendo a los derechos de la personalidad como derechos subjetivos. Bien, ahora vamos a pasar sobre el próximo punto y vamos a hablar sobre los caracteres de los derechos de la personalidad. Y en primer lugar, estos derechos se caracterizan por ser originarios o innatos, es decir, adquiridos al nacer sin necesidad de realizar ningún acto o hecho que sirvan de título de adquisición. Segundo, son derechos privados. Esto sin perjuicio de que los mismos bienes, los mismos derechos, sean objeto también de derechos subjetivos públicos. Por otra parte, tercero sería que se caracterizan por ser absolutos, o sea, que son oponibles frente a todos y ante todos. Es lo que se conoce como erga omnes. Esto asegura a la persona una facultad sobre ciertos bienes con exclusión de todas las demás personas. Otra característica es que son derechos extrapatrimoniales, lo que no significa que un mismo hecho que lesione un derecho de la personalidad no pueda lesionar también el patrimonio y que esto dé origen a una reparación en dinero. Precisamente por su carácter extrapatrimonial es por lo que resulta inexacto calificar a los derechos de la personalidad como derechos de propiedad, como a veces verdaderamente se ha visto que se ha hecho con algunos de ellos. Por ejemplo, cuando se habla a veces de la propiedad del nombre, cosa que considerando que los derechos de la personalidad son extrapatrimoniales, estaría mal visto, estaría mal expresado. Bien, por ser extrapatrimoniales, los derechos de la personalidad no pueden ser objeto de medidas de ejecución por parte de los acreedores, es decir, no son pues susceptibles de ejecución. Otra característica es que los derechos de la personalidad son indisponibles. Esto significa que la voluntad privada no puede crearlos, modificarlos, reglamentarlos, transmitirlos ni extinguirlos, sino en la medida en que la ley lo autorice. Y por último, la otra característica precisamente nace de ser indisponible, que se refiere a que los derechos de la personalidad se caracterizan también por ser imprescriptibles, lo que significa que no se adquieren por usucapión ni se pierden por prescripción extintiva. El siguiente punto de la clase de hoy es la extensión y contenido de la categoría de los derechos de la personalidad. Y bien, vamos a guiarnos por la siguiente clasificación. 1. Derechos a la individualidad o identidad. 2. Derechos sobre el cuerpo. 3. Derechos relativos a la personalidad moral. Y 4. Derecho personal o moral de autor. Dentro del marco de la clasificación anteriormente expuesta, vamos a iniciar con los derechos a la individualidad o identidad. Y a tal respecto, el autor Luis Aguilar Gorondona establece que toda persona tiene un interés legítimo en afirmarse como individualidad distinta de los demás, en orden a la cual juega un papel importante los signos distintivos de la identidad, tales como el nombre civil, el seudónimo, el sobrenombre, etc. Y es por ello que el ordenamiento jurídico confiere a las personas derechos de la personalidad sobre tales signos distintivos. Y en nuestro caso podemos encontrar el fundamento constitucional de la identidad establecido en el artículo 56 de la Constitución. Segunda clasificación y ahora corresponde a los derechos sobre el cuerpo. Y bien, los derechos de la personalidad sobre el cuerpo se manifiestan en el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a disponer del propio cuerpo. A tal respecto, el derecho a la vida, el cual se encuentra establecido como el primero de los derechos civiles en nuestra Constitución, en su artículo 46, es ciertamente el más esencial de todos los derechos de la personalidad, ya que sin la vida no cabe la existencia y disfrute de los demás bienes, evidentemente. Y cuando utilizo el término esencial no quiero decir importante o que se considere de alguna forma superior a los demás derechos, porque recordemos que los derechos humanos son injerarquizables. Aclarado ese punto, hay que destacar que el derecho a la vida en nuestro ordenamiento jurídico
tiene una tutela constitucional tan intensa que incluso en nuestro derecho no se permite la pena de muerte. Del mismo modo, en el plano del derecho penal tiene igualmente una protección enérgica, aun incluso cuando se está tratando de la vida fetal, es decir, de aquel que está en estado vegetal. A tal efecto, el Código Penal no solo tipifica una serie de delitos, sino que además reconoce el derecho a la legítima defensa. Por otra parte, en el plano del derecho civil o del ordenamiento civil, el derecho a la vida implica una acción para obtener la indemnización de los daños materiales y morales causados por la lesión de este derecho, inclusive en ciertos casos en los que no se haya habido o no haya existido la comisión de un delito penal. Ahora bien, con respecto al derecho a la vida, se ha venido discutiendo cuáles serían los límites de este derecho. Al respecto, se discute si es posible dar tal disposición al titular del derecho a tal efecto de que éste pudiera, por su propio arbitrio, establecer o realizar actos que pusieran en peligro su vida. Por ejemplo, incluso se habla si es posible permitir el derecho a suicidarse como forma de disposición del derecho a la vida. A tal efecto, se ha considerado negativa la respuesta a esta pregunta, considerando que al ser un derecho humano y al ser deber del Estado garantizar el derecho a la vida, sería el Estado entonces quien limitaría la libertad de disposición de los particulares y de esta forma limitaría los actos que estos últimos realizaran en desmedro de su propia vida. Siendo entonces que en nuestro derecho una persona no podría alegar que puede suicidarse fundamentándose en la disposición de su derecho a la vida. Ahora pasamos a hablar de los derechos a la integridad física y en este caso también existe una tutela penal y civil de la integridad física análoga a la tutela de la vida misma. En este sentido, el derecho a la integridad física implica incluso el derecho a negarse a ser sometido a inspecciones corporales, salvo algunas excepciones, así como a someterse a ciertos tratamientos médicos o quirúrgicos. Sin más nada que agregar, pasamos a hablar ahora sobre el derecho a disponer sobre el propio cuerpo. Sobre este punto de derechos de la personalidad se ha discutido bastante si de verdad puede existir en nuestro ordenamiento jurídico un derecho a disponer del propio cuerpo que sea distinto al derecho a la vida y al derecho a la integridad física. Pero sea o no un derecho distinto a estos, lo cierto es que la persona no solo puede disponer de su cuerpo para fines de utilidad propia, sino que también puede hacerlo dentro de ciertos límites para otros fines, para fines más altruistas. Y se dan los ejemplos cuando tenemos donación de sangre, se dan prestarse para ciertos experimentos científicos, etc. Hablemos de derecho comparado. De acuerdo con la legislación italiana, las facultades de disponer del propio cuerpo tienen dos limitaciones. Primero, no se puede consentir en actos que afecten a la integridad física causándole disminuciones permanentes, ni se pueden realizar actos de disposición del cuerpo que sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Esto está establecido en el artículo 5 del Código Civil italiano. Digamos que estas limitaciones son demasiado severas porque podríamos tener el caso en que dichas limitaciones impidan a una madre ceder uno de sus riñones para un trasplante del cual depende la vida de alguno de sus hijos. Ahora bien, vayamos al caso venezolano. En Venezuela no existe legislación sobre el derecho a disponer sobre el propio cuerpo en general, pero podemos decir que sí existe un orden con respecto a los trasplantes de órganos y materiales anatómicos, tanto desde el punto de vista del retiro como de la resección de los mismos. Ordenamiento especial establecido en la Ley sobre trasplantes de órganos y materiales anatómicos de seres humanos de 1992, capítulo primero y capítulo segundo. Por otra parte, un derecho distinto es el derecho a disponer de las partes del cuerpo que han sido separadas de él, por ejemplo, los cabellos cortados. En este caso, las partes separadas del cuerpo son en principio objetos de propiedad y tráfico, salvo las limitaciones derivadas del orden público y de las buenas costumbres. Bien, seguimos con la clasificación y ahora vamos a hablar sobre los derechos relativos a la personalidad moral. Y si bien dentro de esta clasificación puede ser bastante amplio la cantidad de derechos de los que se podrían hablar, en este caso solo hablaré sobre los derechos referidos al derecho a la libertad, al honor, al secreto,
a la reserva o vida privada y el derecho personal o moral de autor. Ahora vamos a hablar sobre el derecho a la libertad. Y se pudiera decir que el derecho a la libertad no puede concebirse como un derecho de la personalidad, sino en cuanto implica la facultad de ejercer aquellas actividades que, si no se le permitieran realizar, privarían de valor la personalidad humana, la personalidad del individuo. Aún concretando así, el derecho a la libertad tiene un escaso relieve en las legislaciones en el campo del derecho privado. Dice el autor Messineo, incluso considera que las libertades civiles no son verdaderos derechos subjetivos, privados, autónomos, y es lo cierto que su protección fundamental deriva es del derecho público. Ahora bien, sin embargo, nuestro Código Civil prevé especialmente la reparación económica del atentado contra la libertad personal en su artículo 196. Es decir, nuestro Código Civil prevé cierta protección al derecho a la libertad. Dentro de las libertades con cierta imprecisión se distinguen las llamadas libertades públicas, es decir, la libertad religiosa, de expresión y difusión del pensamiento, las de reunión, de asociación, etc. También libertades que están garantizadas por la Constitución o las leyes especiales y las llamadas libertades civiles, garantizadas por el derecho penal y civil. Entre estas se podrían enumerar la libertad de contraer matrimonio, de contratar, de comerciar, de testar y entre otros tipos de libertades. Ahora pasamos a hablar sobre el derecho al honor, y del honor puede hablarse en sentido objetivo y en sentido subjetivo. En el primero de los sentidos, el honor es la reputación, buen nombre o fama de la que goza una persona ante los demás, ante la sociedad. Por otra parte, en el sentido subjetivo, el honor es el sentimiento de estimación que tiene la persona en sí misma en relación con la conciencia de la propia dignidad moral. Ahora bien, la Constitución establece que todos tienen derecho a ser protegidos contra los perjuicios en su honor o reputación. Esto se encuentra establecido en el artículo 60. Por otra parte, el Código Penal sanciona los delitos de difamación e injuria en sus artículos 444 y 452. Estos delitos de difamación e injuria son delitos que van a atentar directamente contra el derecho del honor. Ahora bien, por otra parte, nuestro Código Civil, porque nos hemos preguntado si verdaderamente también este derecho es protegido por el derecho privado, por el derecho civil, y entonces justamente nos encontramos que el Código Civil prevé la indemnización pecuniaria del daño moral causado por lesión al honor o reputación de una persona o de su familia, en su artículo 1196, siendo que nuestro Código Civil protege, digamos, atribuyendo consecuencias económicas, es la forma en la que el Código Civil protege la lesión al derecho al honor. Bien, siguiendo con la clase, ahora vamos a hablar sobre el derecho al secreto, reserva o vida privada. Y destacamos que este derecho se encuentra muy relacionado, esta clasificación de derechos se encuentra muy relacionada con lo que acabamos de estudiar sobre el derecho al honor. Y bien, están aquellos que protegen la inviolabilidad de la vida privada contra las intromisiones e indiscreciones ajenas. Podemos decir que el derecho angloamericano habla del right of privacy, significa derecho a lo privado, a la intimidad. Los alemanes hablan del derecho a la esfera secreta de la propia persona, los italianos del derecho a la reserva, y en nuestro caso, nuestra Constitución habla del derecho a ser protegidos en la vida privada, intimidad y confidencialidad. Esto consta en el artículo 60 de nuestra Constitución. Ahora bien, las manifestaciones más importantes de este derecho son el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas, por otra parte, el derecho sobre escritos confidenciales, también el derecho sobre la palabra hablada, la voz o las expresiones orales y el derecho a la imagen. Bien, siguiendo con la división hecha anteriormente, vamos a iniciar estudiando a cada una por separado y vamos a iniciar con el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y podemos decir que este derecho se refiere a toda comunicación privada, cualquiera que sea su forma, abarcando postal o telegráfica, etc. Y aun cuando la misma no tenga carácter confidencial. Es de destacar que nuestra Constitución lo consagra como la garantía del secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en general, y esto consta en el artículo 47 de nuestra Constitución. También es necesario destacar que el Código Penal tutela el derecho al secreto, a la correspondencia junto con otros derechos al secreto, al tipificar los delitos contra la inviolabilidad del secreto.
establecidos en el artículo 186 y siguientes del Código Penal. Ahora bien, enfocándonos en la cátedra, el Código Civil prevé la obligación de indemnizar en dinero en caso de la violación de un secreto, y esto se encuentra establecido en el artículo 1196 del Código Civil. Ahora bien, el secreto de la correspondencia se asimila al secreto telefónico y, según algunos, debe agregarse como derecho de la personalidad el secreto de otros documentos que no constituyen correspondencia ni comunicación alguna. Entre ellos podemos destacar papeles privados, libros de comercio, etc. El secreto profesional y el secreto doméstico, aunque no el llamado secreto industrial, que es objeto de derechos de otra clase. Segunda división. Vamos a hablar ahora del derecho sobre escritos confidenciales. Y bien, toda persona tiene derecho a que no se divulguen sin su consentimiento sus escritos confidenciales, constituyan o no correspondencia. En este caso abarcarían las cartas privadas, los diarios, memorias, etc. Ni las cartas confidenciales de que sean destinatarios, todo dentro de los límites establecidos por la ley. Entonces, en esta clasificación estamos abarcando las cartas, diarios, memorias que son mías o aquellas de las que yo soy destinatario, pues que van dirigidas hacia mí. Están abarcadas, están arropadas por este derecho. Ahora bien, la protección de este derecho está comprendida en las normas penales y civiles sobre la inviolabilidad del secreto que hemos citado anteriormente. Debe advertirse que el derecho de referencia es distinto del derecho de propiedad sobre las hojas u otro material donde consta un escrito, y es distinto del derecho de propiedad intelectual o del derecho de autor que pueda existir sobre el escrito. Es decir, una cosa es el derecho que tengo yo a que no revisen mis documentos privados. Otra cosa es el derecho de propiedad que tenga yo sobre ese documento, es decir, ese papel que está allí me pertenece, soy propietario de eso. Y otra cosa distinta podría ser que si dentro de ese papel está escrito, por ejemplo, la receta secreta de algún tipo de cocina o de alguna industria, yo tengo un derecho de autor sobre eso que no puede saber nadie, y digamos que sería otro derecho distinto. Entonces yo podría estar viendo sobre un mismo objeto, tendría el derecho de propiedad, el derecho de autor y el derecho a la confidencialidad de mis documentos. Aclarada esta última situación, pasamos al tercer punto correspondiente a los derechos sobre la palabra hablada, la voz o las expresiones orales. Y bien, todas las personas tienen un derecho sobre lo que digan en privado, aunque no hayan mencionado excepcional reserva, especialmente en el sentido de que no se grabe sin su consentimiento las palabras que digan en privado y a que no se divulguen las grabaciones que se hicieran de ellas, de modo que es un derecho diferente al que tienen algún artista vocal sobre sus interpretaciones o el conferencista sobre sus expresiones. Realmente este derecho no se encuentra debidamente configurado y protegido en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, considerando que es un derecho propio de la personalidad, un derecho humano, podemos ampararnos a través del artículo 24 de nuestra Constitución para solicitar la debida protección de este derecho. De todos modos, a pesar de que nuestro legislador no ha sido muy expreso, no ha sido muy dedicado a desarrollar este derecho, podemos encontrar que en nuestro ordenamiento jurídico, cuando vemos figuras como el hecho de que no pueda ser admitida como prueba la grabación de una persona sin el consentimiento de quien ha sido grabado, nos damos cuenta que ciertamente sí hay disposiciones en nuestro ordenamiento jurídico que, si bien no regulan por completo este derecho, de alguna forma protegen la existencia de este derecho, que es el derecho que tiene cualquier persona sobre su propia palabra. Bien, pasamos entonces al cuarto y último punto de esta división, correspondiente al derecho a la imagen. La invención de la fotografía y del grabado, así como el desarrollo alcanzado por la publicidad y la propaganda a partir del siglo pasado, plantean con carácter agudo las cuestiones del derecho de la imagen. La concepción más amplia considera que cada quien tiene sobre su propia imagen un derecho prácticamente incondicionado, mientras que la más estrecha sostiene que el derecho a la imagen no se lesiona, sino cuando la reproducción o difusión de la misma presenta una lesión al honor. El derecho a la imagen se encuentra contenido en el artículo 60, pero como bien
se puede notar, no ha sido muy desarrollada tampoco. Y quedaría ya de parte del legislador venezolano seguir desarrollando y ampliar, hacernos entender más cuáles serían los límites de este derecho. Específicamente, más dirigido a saber cuándo verdaderamente estaría siendo lesionado este derecho. Si se lesionaría por el simple uso de la imagen de una persona o si se lesionaría con el uso ofensivo de la imagen de una persona. Ese asunto aún se encuentra en debate y quedará de ver cómo nuestro legislador lo resuelve. Bien, pasamos ahora a la última categoría sobre los derechos de la personalidad. Y aquí nos encontramos con el derecho personal o moral de autor. Bien, este derecho es aquel que existe sobre una obra de ingenio, llamado también impropiamente derecho de propiedad intelectual. Comprende este derecho, al lado de facultades de carácter patrimonial, también facultades de carácter personal o moral. Y podemos encontrar, por ejemplo, el derecho a decidir si se publica o no una obra, el derecho a utilizar su nombre para distinguir la obra, etc. Y sería entonces que el conjunto de esas facultades de carácter personal o moral, que se denominan derecho personal o moral de autor, es un derecho propiamente de la personalidad. Bien, dicho eso, cumplimos con la clase de hoy, pero no me despediré sin destacar primero que actualmente en materia de los derechos de la personalidad también podríamos estar hablando de un desarrollo específicamente en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que ya el legislador ha tomado en consideración que se le debe dar mayor participación en el caso de estos menores con respecto a sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, cosa que ha terminado en una fuerte corriente de desarrollo para los derechos de estos individuos. Por ejemplo, hoy podemos encontrar que los menores, entendiendo menores como niños, niñas y adolescentes, se les permite el derecho a la opinión, a la libertad de opinión, a la participación, asociación y seguridad social, entre otros, derechos que en algún momento fueron reconocidos simplemente para los mayores de edad. Del mismo modo, de esta evolución de derechos de la personalidad, se han hecho proclamaciones más precisas sobre ciertos derechos que son de niños, niñas y adolescentes, derechos tales como el derecho a la supervivencia, derecho al desarrollo, derecho a la protección, derecho a la participación, derechos que se encuentran englomerados en la LOCNA para aumentar los derechos que poseen estos individuos, o mejor dicho, para aumentar la protección de los derechos que ya poseen estos individuos y de las condiciones propias del menor de edad. Podríamos decir que esto se puede considerar como un intento de la LOCNA de proteger los derechos de la personalidad, adaptándolos a lo que es el desarrollo normal de la infancia del ser humano. Y bien, dicho eso, ahora sí, culminamos todo lo que se tiene que decir sobre este tema, culminamos la clase de hoy y me despido invitándolos a suscribirse y darle me gusta si ha sido de su agrado este video. Así que hasta el próximo video y nos vemos en la próxima clase.